redes sociales, ¿verdad? Que el Señor bendiga a las personas que nos oyen allá en diferentes lugares, ¿verdad? En Utah, allá en Los Ángeles también. Así que el Señor les bendiga en Salvador, allá en Puerto de la Libertad también, allá en Hilo Vasco, ¿verdad? Que el Señor bendiga a los hermanos que se están conectando ahorita, ¿verdad? Cortamos un pedazo porque son informaciones de la iglesia, por eso a veces ven que está la alabanza, de ahí se corta y de ahí seguimos con la prédica, pero es porque damos una información de la iglesia que necesitamos, ¿verdad? Eso no creo que le interese mucho a los oyentes, es la información que nosotros tenemos acá para la iglesia. Amén. Bueno, capítulo 24 y verso 21, vamos a leer ahí. Y también recordándoles, usted que se está conectando ahorita, no nos ha visto los miércoles, no es que nos cancelaron el canal, sino que estamos con unos estudios y no soy partícipe de dar los estudios. Usted que me oye, el pastor o quien sea que me oye, que lee la palabra, va a decir, pero sería bueno que dé los estudios para que los oigamos todos acá. Yo tengo de base el verso donde dice que agarró a sus 12 y se los llevó a ellos solos. Le digo, a vosotros os explicarles la parábola. Y les explicó la parábola del sembrador a ellos. Entonces ese es mi punto de partida. Por eso es que no muchos soy de grabarlo al aire las enseñanzas. ¿Amén? Así que 21 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que somos nosotros, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, no a los salvos. Dice pues, a los escogidos, no a los salvos. Amén. Bueno. Ya os he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor añada bendición a su palabra y que podamos nosotros entenderla más que todo, ¿verdad? Bueno, en los estudios que hemos estado viendo, estamos tocando 5 maneras de leer las Escrituras, no la Biblia, sino las Escrituras, y hemos ido desarrollando los temas que usted ha ido anotando, pero no cabe duda que el Señor nos está hablando a nosotros, desde Mateo 24, nos está diciendo de que habrán falsos cristos y falsos profetas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no habla de falsos evangelistas y de falsos pastores y de falsos maestros? ¿Por qué no habla de ellos? ¿Por qué habla nada más de los profetas? Porque cuando uno va a los 5 ministerios, uno se da cuenta que uno de los ministerios más exquisitos que hay es el del profeta. Y luego comenzamos a ver los demás, pero si habla que el profeta está mal, quiere decir que está mal el maestro, el pastor y el evangelista, están malos también, porque es un cuerpo de Cristo. Amén. Que se conforma. Entonces, usted puede decir, bueno, dice que este brazo me duele a usted, pero solo es el brazo. No, a usted le duele el brazo, le duele el otro, y le duele todo, porque ese brazo le está causando a usted dolor en todo el cuerpo. La palabra lo dice, si se duele un miembro, se duele todo el cuerpo. Amén. Bueno, entonces, entremos en lleno esto, ¿verdad? Porque el otro día hablamos de que uno de los problemas que están surgiendo dentro de las congregaciones, no la iglesia, dentro de las congregaciones, es de que hay una crisis de desarrollo. Pero algunos dicen, no, hermano, pero nosotros aquí somos
Cuando empezamos, hermano, éramos como 30 y media hora, somos casi 600. Pero no le hablo de ese desarrollo, sino que le hablo de un desarrollo espiritual y personal que debe de tener una persona. Entonces la doctrina y la enseñanza es muy importante para que comencemos nosotros a desarrollar. Entonces hablamos y predicamos sobre eso. Usted lo puede ver ahí en YouTube o lo puede ver en Facebook, usted lo puede buscar. La crisis de desarrollo. Hoy, como estamos hablando sobre el espíritu de engaño, entonces voy a estar hablando, no sé cuánto tiempo más vamos a estar hablando de eso, pero no cabe duda que es una alerta para la vida de nosotros, tanto como fue la pandemia. Yo pienso que la pandemia fue quizás más dirigida a la iglesia para todos sus congregantes. Entonces se pudieron descubrir gente que Dios no había puesto, no había llamado. Y encontramos también la hipocresía dentro de la misma congregación. Encontramos la gente, por ejemplo, se elevó el nivel de insultos y de abuso en las casas, con los niños, con las esposas, porque el marido estaba acostumbrado a que solo llegaba 2-3 horas a dormir sus 10 horas y de ahí se iba al trabajo, y la doña era la que estaba jalando con todo. Pero cuando ella tuvo que lidiar con la esposa y los 5 hijos que tiene, entonces comenzó un estrés el hombre. Yo le conté a usted de un hombre que tuvo que instalar su oficina en un motorhome, y entonces el hombre rentó un espacio, y entonces muchas personas, hizo mucho dinero ese hombre, y rentaba motorhome que los usaban de oficina porque no soportaban estar en la casa un minuto más. Corría el patojito para allá y él estaba en la computadora y le movía la computadora y para allá, y era una cosa terrible. Entonces se incrementó el estrés, pero eso no solo fue en las personas seculares, fue también dentro de la misma iglesia. Entonces la gente que estaba con un ritmo de acostumbramiento dentro de la iglesia, sabía que había servicio el miércoles, sabía que había servicio el domingo, sabía que había esto, y empezó a ver, pero de repente se cortó la línea y comenzaron a darse cuenta que no oraban. Se empezaron a dar cuenta que tenían una vida tan falsa, cristiana, y entonces se dieron cuenta que la iglesia no tenía la culpa, era él que no había entrado en un desarrollo. Lo que yo quiero transmitirle a usted ahora, y el miércoles continuamos con los estudios que estamos hablando, y no quiero yo decirle los estudios de escatología y teología que están avanzados en un nivel de no sé qué, de exégesis, y estar llevándose ahí que para coaccionar, para que venga. No, hermano, son unos estudios básicos, sencillos, pero importantes. Amén, para empezar. Amén. Una cosa, ¿para qué le voy a adornar yo a usted 5 maneras escatológicas y hermenéutica, y venga usted a aprender aquí y la escuela ministerial y darle tanta fama a lo que voy a enseñar? Y tal vez alguien que sabe más que yo va a decir, lo que está enseñando es de parvulito lo que está enseñando, ¿va? Porque hay gente hay ministros que tienen una enseñanza que es exquisita, hermano, y no andan con tanto merequeteque ahí, hermano. Una palabra poderosa con el Espíritu Santo, y cuando uno lo sabe predicar mal caen, eso no tiene poder para enojarlo a uno. Entonces, no se trata de echarle salsa a los tacos, pero lo hago con tiempo y para que los que quieran aprender, pues lo aprendan. Amén. Entonces, vamos a estar hablando mucho sobre el espíritu de engaño. Bueno, el tema de ahora es deterioro de sentimientos. Yo no sé qué tan sentimental es usted. ¿Qué tan sentimental? No qué tan chillón o tan chillona, no. Porque hay gente que llora con saludos. Tiene un espíritu, hermano, tiene un espíritu que le ministra una pobreza, y está tan acostumbrado
a que siempre lo anden arrullando, que cuando le dicen, no, eso está malo lo que está haciendo, empieza a llorar. Porque es una manera de coaccionar para no dar a entender que es chillona o chillón. Entonces, de lo que le voy a hablar es un deterioro de sentimientos que es algo que se está moviendo dentro de las mismas iglesias y dentro del mismo mundo secular que estamos viviendo. Entonces, la gente lo está haciendo y quizás muy pocos hoy lo van a oír, quizás algún ministro, alguien que me haya oído, el Señor le habló lo que a mí me dijo, lo que a mí me ha estado enseñando, y quizás va a decir, el Señor me habló, pero no tuve valor de decirlo. Pero yo tengo el valor de decirlo. Entonces, dentro de las mismas congregaciones, ese espíritu de engaño está haciendo estragos en la vida de la gente. Entonces, cuando el Señor nos hablaba que tenemos que liberar nuestra oración, no cabe duda que viene totalmente añadido a que usted no tiene muchos sentimientos ya. Lo que tiene es una chilladera nomás. Lo que tiene es que es llorón. Y es que usted no sabe, hermano, lo que me pasó. Usted no sabe, hermano, lo que me han hecho. Entonces, eso no son sentimientos. Eso es un remordimiento. Eso es algo, hermano, que no va de acuerdo a lo que vamos a ver ahora. Entonces, ese puede ser un engaño dentro de la misma personalidad. Puede ser un engaño aún dentro del mismo desarrollo de nosotros. Yo le voy a decir algo y no quiero yo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero los cristianos no deberíamos de llorar por el que se muere, que es cristiano. No deberíamos de llorar. Pero nosotros decimos, ese es un sentimiento que yo tengo. Hoy que lea esto y oiga esto, wait a minute. Porque te va a hacer pensar otras cosas. Te va a hacer entender otras cosas. Y cuando yo lo veía dije, oh Dios mío, dije yo, qué engaño el que nos están metiendo. Y así suavecito está entrando el engaño. Entonces no hay que llorar por los muertos. Oiga primero y después haga usted su propio juicio. Amén. Yo le voy a decir lo que el Señor me ha puesto. Amén. Si quiere llorar por su muerte, llore todo lo que quiera. Pero tenga cuidado en no confundir el sentimiento del que vamos a hablar, que es el que está empezando o está estorbando el desarrollo espiritual de nosotros. Amén. Bueno, el deterioro de sentimientos, una de las primeras armas del espíritu de engaño es deshumanizar al hombre con un deterioro de sentimientos. Y dice, ¿cómo usted? Espérese, hombre, espérese. Y ahorita lo vamos a aclarar esto. Sabe que cuando el ser humano, dice, el espíritu de engaño, sabe que cuando el ser humano tiene en funciones sus sentidos y sus sentimientos, al cometer un error, se crea un fenómeno que es el que el enemigo no quiere. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije, wow, o sea que Dios nos dio unos sentidos a nosotros y nos dio unos sentimientos, porque por eso nos dio carnita, por eso nos dio corazoncito, por eso podemos amar a la esposa, podemos amar a los hijos, porque nos dio unos sentimientos correctos y unos sentidos correctos. Entonces Pablo decía, me temo que como la serpiente engañó los sentidos de la mujer, sean engañados los vuestros. Porque cuando la mujer y el hombre fueron engañados, lo primero que se les torció fueron los sentimientos correctos que tenían. Entonces el primer sentimiento que apareció fue esconderse. El segundo sentimiento que apareció no fue esconderse, sino taparse. El otro sentimiento que apareció fue la mujer que me diste. Entonces se trastornaron los sentimientos desde por allá. Porque los sentimientos que Dios nos dio a nosotros eran correctos.
Ahora se dice hermano, y entonces explíquenos, por favor. Aguántese, hombre. Aguántese, ahorita lo vamos a hablar. Entonces, cuando vuelven los sentimientos en un flip-back, podemos decir, cuando vuelven así de repente, y usted tiene los sentidos y los sentimientos correctos, uno de los primeros fenómenos que ocurre cuando usted peca es arrepentirse. Amén. Entonces, los sentimientos correctos te llevan a que fallaste y ahora te arrepientes de haber fallado. Amén. Entonces, cuando usted se arrepiente de haber fallado, usted no va a suicidarse, va a buscar al Padre, porque usted sabe que a Él le falló. Entonces dice la palabra, si usted cayó, no cayó para los hombres, cayó para Dios. Si usted falló, no falló para los hombres, le falló al Padre. Entonces, cuando se crea ese fenómeno de arrepentimiento, vino Juan el Bautista, vinieron los profetas del Antiguo Testamento y decía, volveos a los caminos, volveos a los principios, volvé a Dios, decían los profetas antiguos. Y cuando usted lee, son más de 31 versículos que usted encuentra, vuelvan. Pero cuando usted ve la etimología de volver, es arrepiéntase. Entonces vino Juan y decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque desde entonces vienen los sentimientos trastocados de nosotros. Hasta por un perro lloran. Claro, yo no digo que no quiera su mascota, pero hasta me sacó las lágrimas donde estaba el hombre llorando con su perro y así. Ojalá que no se me vaya a morir mi perrito a mí. Pero de repente me dijo el Señor y digo, ¿qué te pasa? Me dijo. ¿Qué te pasa a vos? Me dijo. Sí, verás, digo, ¿qué me pasa? Entonces tenemos tan malos sentimientos que nos equivocamos hasta para escoger la persona que va a vivir con nosotros. Amén. Tenemos tan malos sentimientos que hasta cometemos los errores y fue por un sentimiento que tú tenías. Así es. Amén. Tenemos tan malos sentimientos que nos convertimos en unos alcahuetes de nuestros hijos y les cubrimos el pecado. Así es. Amén. Elí, ¿por qué no les has estorbado el pecado a tus hijos? Claro, estorbarles el pecado no es que usted los esté pateando y los trate como verdugo, no. Enséñenles. Amén. Eso es estorbarles el pecado. Amén. Pero los sentimientos están trastocados, los sentimientos de nosotros. Entonces, el arrepentimiento se convirtió en un remordimiento. La conciencia le remuerde que falló, pero mientras no lo agarraba, usted disfrutaba de lo que hacía. Sigamos con esto, pues. Porque ahí en Joel capítulo 2, verso 12, Zacarías 1:3, usted puede encontrar eso, volveos. Y le puedo dictar los 31, pero no es eso. Entonces, hoy en día, ese es el trabajo del espíritu del engaño, de sensibilizarlo a usted. Y tiene una herramienta que usted la adora. ¿Qué le pasa, pastor? Y sabe, el Señor me lo tuvo que enseñar de una manera física. Pero no lo voy a decir porque entonces ya lo va a agarrar. Bueno, sigamos con esto, pues. Entonces él busca desensibilizar al hombre, deteriorando sus sentimientos. Lo que hemos leído nos advierte a nosotros tanto del pasado como del futuro, de acuerdo al presente que vivimos. Lo que usted está viviendo ahorita es lo que escogió en el pasado. Lo que usted está viviendo ahorita va a cambiar el futuro. Amén. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, él tiene herramientas para activar sus armas
Y hoy la bondad en las redes sociales es uno de los engaños más horrorosos que hay. Y hemos caído en ese juego nosotros. Porque hemos visto nosotros la bondad en las redes sociales, ayuda para otros y abren sus bloques. Ayúdenos. Venga un niño, unámonos y ayudemos a ayudemos a esta familia. Y comienzan a subir, hermanos, los bloques y todo. Según ellos, que esa es una bondad que ellos están haciendo. Según ellos, es una bondad. Y el Señor me decía, son mercaderes de pobres. Se los avientan a otros para que otros hagan lo que tienen, lo que ellos deberían de hacer. Porque yo nunca, dijo el Señor, yo nunca los mandé a que fueran a ningún lugar. Yo los sanaba, yo les daba de comer, yo les proveía. Hasta el día de hoy, Él es el que te provee y Él es el que te guarda, hermano. Pero en las redes sociales se ha levantado. Unámonos para aquel, unámonos para el otro. Y mire cómo el Señor lo ha ido enseñando. Hablan de una sola solidaridad. Y se presentan artistas y todo para ayudar a fulano, a sultano. Pero cuando uno ve eso, uno dice, ¡ay, qué bondad la que tiene! Todos para uno y nadie para ninguno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque me decía el Señor, mira, ellos están poniendo ahí la bondad, ellos están poniendo ahí la misericordia. Pero yo te voy a enseñar, me dijo, lo que está pasando, y ese es un espíritu de engaño que está ¿cómo le dije? Quitándole la sensibilidad a la persona. Lo está Amén. Te está deteriorando tus sentimientos, hermano. Porque cuando uno ve eso, ellos quieren manifestar, pero el Señor nunca dijo, vayan que ahí los van a ayudar. Él lo hacía. Amén. Entonces, claro, uno dice, no, pastor, pero son canales de bendición. Bien, yo también decía, son canales de bendición, gente que se presta, abre un blog y dice, ayudemos a Pepito con esa situación, y sacan a un niño haciendo sus tareas a la luz de un poste de alumbrado eléctrico, haciendo sus tareas, y ahí van y le van a dejar una computadora, y unámonos, ayudemos a Pepito que quiere ir a la escuela. Entonces dije, sí, tienes razón, dije, no. Pero escriben un montón dentro del Face, el YouTube, Instagram, ellos escriben, hermano. Y uno dice, sí, es correcto, es la bondad lo que están haciendo. Dice el Señor, no, son unos vendedores de pobres, son unos vendedores de desgracias, son unos vendedores de hambrientos, son unos vendedores de enfermos, porque ellos no lo hacen. Le dije, ¿pero cómo? ¡Ja! Y me lleva, hermano, a verlo literal. Mire, no todos, no quiero generalizar. Usted júzguese usted mismo y deje que el Espíritu lo juzgue. ¿Ah? Pero salió la mujer diciendo que su niño se había desaparecido, y salió el novio también, y lo habían asesinado. Y cuando estaba orando ahí, tocó los sentimientos de mucha gente. Ayudemos a buscarlo, y ellos lo habían hecho. Ahora, yo quiero que vea esto, hermano, porque yo me quedo sorprendido de ver a veces, como le digo, yo no quiero generalizar a nadie. No quiero que usted diga, ay, el pastor la está diciendo por mí. Lo hicimos por todos, hermano. Usted que me ve ahí, no lo digo por usted, lo digo por todos. Pero no es incoherente lo que le voy a decir. Entonces, la misma persona que había hecho el bloque para ayudar a otra persona,
con el mismo dedo que había hecho el bloque, lo pasaba. ¿Dónde iba a ir a pasar sus vacaciones? ¿Qué restaurante tenía las mejores ofertas? El mismo que estaba hablando de solidaridad, de unámonos y ayudemos a quién. Y ahí estaba en el teléfono, buscando el lugar donde iba a ir a vacacionar. Entonces le dije, Señor, yo necesito que me expliques más eso. Entonces salió alguien ahí que había muerto la persona querida de ellos. Y después sale hasta bailando. Y no estaba llorando por el muerto y ahora sale hasta en un party. ¿Por qué? Porque los sentimientos están trastocados y hay un deterioro de sentimientos. Y cuando hay un deterioro de sentimientos, nosotros comenzamos a hacer cosas incoherentes. Entonces le dije, Señor, ¿pero cómo es eso? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque ellos hablan, me decía, de una compasión que no saben. Y lo que se está creando en las redes sociales es lástima por el prójimo y no compasión. Entonces se convierten en unos mercaderes de pobres, en unos mercaderes de muertos de hambre. Llévenos allá, ayudemos. Ese es como aquel que dice, heme aquí, y que lo haga ellos. Heme aquí y que lo hagan ellos. Ellos piensan que ganan votos, que ellos ganan, que Dios diga, está súper, mega, hiper agradecido Dios porque subió el blog. Ese mismo que subió el blog está viendo, hermano, el TikTok de las doñas que salen ahí. Ese mismo que puso que tenemos que tener solidaridad con el que tiene problemas. Ese mismo está haciendo con el mismo dedo, buscando, hermano, el mejor chiste, la mejor broma para reírse. Y no estaba hablando de solidaridad. Unámonos. Entonces me dijo el Señor, lo que pasa es de que se ha incrementado la lástima por aquel. Y la lástima no es lo mismo que la compasión. No, porque la lástima es para el perro. Hermano, ¿quién ha orado por Israel? Amén. Amén, amén. Yo no voy a subir un blog ahí, Iglesia de Cristo. Estamos en ayuno y oración por el pueblo de Israel. Hipócrita, porque después que se vaya ese blog, empiezo a ver otras cosas en el teléfono. Entonces, no nos convirtamos en mercaderes nosotros. No deje usted que se deteriore sus sentimientos, porque ese es un engaño que ha entrado aún en la misma iglesia. Entonces pensamos nosotros que eso es lo que Dios quiere para eso, pero no, son sentimientos son sentimientos de falsedad. Amén. Entonces, unámonos. Y el miércoles, ya ni se acuerda qué pasó con Pepito y su computadora. Ya no sabe ni qué pasó por el que pidieron un rifón o un fondo para enterrarlo. Ya, ese mismo está dándose una buena forrada en un restaurante que encontró. Entonces es una lástima, es lástima la que están mostrando, pensando que esa es la bondad y la compasión, pero en realidad no es eso, hermano. Y la iglesia ha caído en eso, o la congregación ha caído en eso, que no reconocemos entre la compasión y tener lástima por alguien. Y eso no es lo que Dios no mandó a sus discípulos a que tuvieran lástima por la gente, que cuando pasó Pedro dijo, pobrecito, regalarle unos $10. Y le dijo el otro, no hombre, démosle 20, ¿cómo les da solo 10? Eso no es bondad. Santo Dios. Hay gente que así es. Démosle $50. No hombre, démosle 100 si podemos darle más. Hoy por él, mañana por nosotros. Eso no es compasión. Eso es tener lástima. Porque esa gente
ya no vuelven a saber nada de ellos. Usted piensa que cuando usted pasa en su carro y ve a aquel con su cartoncito ahí y que no sé qué usted saca, no, que pura lata, dale $1, 5 le voy a dar. De todas maneras, aunque le dé $100, no se arregla. No se arregla, y hay gente que piensa que con eso, yo soy cristiano dadivoso. Usted lo que tiene es lástima por la gente. Y la compasión es otra, hermano. Amén. Ahora, todo esto, hermano, todo esto que vemos nosotros en los teléfonos, el Señor me enseñó a mí. Por alguna razón se frizó el teléfono y me quedé sin teléfono un par de días. Pero era aquella cosa. Yo no sé cómo está tu vida facebookiana y youtubera. No sé cómo está. Pero déjame decirte algo, hermano. Tú tienes que examinar tu corazón y tu alma. Tú tienes que examinarte. Si no eres de aquellos que abres tu Facebook y ves a alguien ahí, pobrecito, lo que le pasó, y ahí y de ahí pasa al otro, eso sí que lo está. Y usted tiene un montón de actitudes y sentimientos, usted está en graves problemas porque va a ser engañado fácilmente. Si tu actitud cuando estás en tu teléfono, hermano, que es una herramienta que usamos diario, si tú en tu teléfono, cuando ves una escena ahí dramática, lloras y dices, lo que me pasó, y de ahí pasa el dedo. Y entonces ve que le hicieron la broma a alguien, que le echaban shampoo en las escondidas y aquel montón de espuma. Bueno, y no estaba llorando con el bloque anterior y ahora se está riendo. Y de ahí ven las noticias, todo lo que, mire este presidente tan corrupto, usted, hombre, que mire que no sé qué, hasta opina usted ahí escribiendo que lo deberían de sacar y todo, y de ahí pasa el otro. Wow, estos zapatos están bonitos, ¿dónde los venderán? Si usted empieza a tener diferentes actitudes cuando está en su Facebook o usted tiene problemas que se le están deteriorando sus sentimientos. Y eso, fíjese lo que le voy a decir, hermano, porque aquí hay mucho que hablar, porque cuando yo estaba escudriñando todo esto, me dijo el Señor, antes de hablarme de todo esto, lo que le estoy diciendo es en carne propia. Yo no le vengo a contar a usted que me dijeron, no. Yo, eso es lo exquisito, porque un día diga el Señor, yo no quiero que tú me sigas dando bendición de mano de otro, la quiero de la tuya, le dije. Pues va completo el paquete, me dijo. Entonces me di cuenta que agarraba el teléfono y me molesté por algo que vi ahí. Dije, ¿cómo es que esta mujer sale llorando? Y bueno, que no sé qué. Y de ahí hice mi comentario, no lo escribí, nomás iba, hice mi comentario y lo pasé. Entonces salió algo de uno de los artistas que a mí me ha hecho reír. Y me empecé a reír con el Bombero 777. Y cuando se terminaron los 15 minutos, le hice así. Entonces encontré una canción que hacía cientos de años que yo la había oído. Y me la eché. Dije, yo me acuerdo yo. Entonces me dijo el Señor, ese es el peor engaño que tienes en tus manos. Porque está deteriorando tus sentimientos, que acabas de enojar con aquel, ahora te reíste, ahora estás cantando, ¿y ahora qué te pasa? Yo no sé si a usted le pasa así. No, gracias a Dios. Estoy en la iglesia equivocada. Pero cada bloque que usted pasa es un sentimiento que le mueve, ya sea que llora, ya sea que se ríe, ya sea que se molesta, ya sea que hace crítica. Hay gente, hermano, usted, mire cómo va la tecnología, usted la ciencia, cómo va esto, mire las vacunas y que no sé qué, que no sé cuánto, y de ahí pasa el bloque. Las consecuencias de la vacuna. Eso sí está feo usted. No estaba emocionado porque ya habían vacunas para el COVID.
Y ahora, no, usted, pero mire lo que dice, y de ahí pasa, pero usted dice que es mentira. Y usted está con sus sentimientos de aquí para allá como ping pong así. A veces llora, a veces se ríe, se molesta y tiene una cosa así. Ahora, usted dice, pastor, ¿y eso cómo es? Vea a sus hijos. Vea a sus hijos. Se han deteriorado tanto los sentimientos que prefieren darle el teléfono a los niños para que los calmen. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Según la Universidad de Boston, dice que los niños pasan alrededor de 30 horas en su tablet o su teléfono. Y cuando llegan a los 18 años, han adquirido 200 escenas de violencia y de erotismo. Entonces se convierten en unos asesinos espirituales, unos asesinos virtuales, con sus juegos, esos sangrientos, aunque tengan la clasificación, todo público, cuidado, se convierten en eso, hermano, en unos asesinos virtuales. ¿Y sabe qué están haciendo ahí? Les están quitando el sentimiento y tarde que temprano lo hacen real. Estudios de personas, de muchachos que han entrado a las marcas, que han entrado, hermano, a las escuelas a disparar y han revisado y han sido primero asesinos virtuales. Pero como les quitaron el sentimiento, les deterioraron el sentimiento, igual les da a ver sangre real que virtual. Pastor, ¿qué está diciendo? Pasa en la iglesia. Usted se acostumbra a las profecías, se acostumbra a la prédica, se acostumbra a venir a la iglesia, se acomoda con esto, con los cantos, que llega el momento de que se desarrolla un fenómeno de repetición y te quita los sentimientos, aunque haya una unción, aunque el Espíritu esté hablando, aunque la palabra te esté ministrando, aunque el canto esté trayendo vino y júbilo, no lo puedes percibir. Amén. Porque tus sentimientos ya están trastocados. Dentro de la iglesia, amén. Si no, ¿por qué critica al que canta? ¿Por qué critica al que viene a la iglesia? Cuando se dice, es que los zapatos de la hermana no me gustan. Es que a mí no me gusta eso, hermano. ¿No será que tus sentimientos están tocados? Después de oír una prédica, después de haber estado en el servicio, después que se habló en lenguas, después que hubo profecía, ¿qué haces cuando te subes a tu carro? A revisar quién subió algo al Facebook. Y acababa de estar hablando en lenguas, y acababa de estar cantando, y acababa de estar llorando, y acababa de sentirse cristiana o cristiano. Solo sube al carro y esto ya lo vi. Y la prédica y lo que el Señor habló. No, pastor, pero tengo que ver si me llamaron. Ese es uno de los peores engaños, hermano, en la tecnología. ¿Sabe por qué? Porque el fenómeno de repetición crea un callo en tu corazón y en tus sentimientos. Crea un callo, una callosidad. Y cuando usted lee ahí, hermano, en primera de Timoteo 4, del 1 al 2, dice, hermano, en una versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, hermano, que a muchos se les encalleció su corazón. Hay varias traducciones, pero esa que yo leí me llamó la atención porque está en primera de Timoteo 4:1 y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía la hipocresía de mentirosos que teniendo encallecida la conciencia. Usted puede tener encallecida la conciencia, hermano, aunque oiga palabra, aunque oiga enseñanza, aunque oiga profecía.
Por eso yo le decía, hermano, si Dios te habló, hay que cambiar. Amén. Si Dios te tocó, usted tiene que ser transformado, hermano. Amén, así es. Porque los sentimientos, ese fenómeno, está terrible. Usted sabe que uno de los fenómenos más horribles que hay dentro de las redes sociales es el fenómeno de repetición. Aún eso no es un misterio, ni es, ay, ¿y qué está diciendo el pastor? Hermano, Hollywood, Disney, Netflix, hermano, una de las pólizas que tienen es de que tienen que pasar escenas de aceptación, inclusión y tolerancia. Entonces sale la pareja, hermano, y de repente la mujer dice, ¿sabes qué? Yo ya no siento nada contigo, y rácate, se va, y le dice, pues, a mí me gustan las mujeres. Y entonces en la película lo que hacen es repetición de eso, ¿sabe para qué? Para que tus sentimientos se deterioren y lo que es natural, usted lo acepte como algo normal. Entonces, lo mismo da atrás que en la espalda, dice en mi país. Porque el fenómeno de repetición te deteriora los sentimientos, porque llegas a no discernir entre lo natural y lo normal. Pregúntele a uno de sus hijos qué opina. Usted sabe lo que cree de Dios. Pregúntese a su hijo, no qué cree, qué piensa de Dios. Es por dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque en el teléfono se la pasa 30 horas y con usted 10 minutos, 15 quizás a la hora que usted come. ¿Cuándo se siente usted a hablar con su hijo sin teléfono en la mano? ¿Cuándo usted se sienta con sus hijos a orar, a ayunar, a leer, a enseñarle la palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Examine las horas que pasa en el Face, las horas que pasa en YouTube, las horas, hermano, se va a dar cuenta, hermano, de que yo empecé a ver ridiculeces dentro de las iglesias, lo ridículos que son. Me enojaba, hermano. Pero ¿cómo pueden estar haciendo eso estas gentes, no sé qué? Y de ahí pasaba al otro y me empezaba a reír de otras cosas no ridículas, sino de alguna broma de alguien. Y de ahí lo quitaba. Me enojaba lo que estaban haciendo en los países de nosotros, la corrupción. Si tú no le has puesto atención a tus actitudes cuando estás en los blogs de las redes sociales, es un engaño del enemigo. ¿Sabes por qué? Quiere deteriorar tus sentimientos y tus sentidos. Uy, hermano, eso está... Porque nuestros hijos, ese que tú tienes en tu casa, es un asesino virtual con sus juegos. Le vuela la cabeza aquella sangrería que se ve ahí. Un día no va a poder distinguir entre la ficción y lo real, entre lo natural y lo normal. No lo va a poder distinguir. De un asesino virtual a un asesino real. Ahorita que vino mi sobrino, él trabaja para una Surveillance. Él ve como 3,000 cámaras. Él ve como 3,000 cámaras y está con... Y vieron a un tipo que llevaba 4 maletas, parece. Y entonces el security dice que le dijo, ¿qué tienes ahí? Nada que comprometa a nadie, nomás que no lo voy a abrir, le dijo. Pero no es nada de esto. Entonces llamaron al sheriff. Entonces el sheriff le dijo, no hay nada, pero no me las pueden abrir porque no hay nada. No, tranquilo. Entonces dice que el sheriff le hizo así al momento. No, hombre, como que llevaba piedras, hermano. Lo esposaron y todo. Cuando lo abrieron,
cargaba una ametralladora, cargaba unas pistolas, unas armas expansivas, cargaba, no sé, 10, 12 cartuchos llenos, hermano, cargaba unos binoculares. El hombre iba a saber qué iba a hacer en ese lugar. Y cuando ven el perfil, es gente que eran asesinos virtuales y ahora lo vamos a probar en carne viva. Y como ya no tienen sentimientos, lo mismo les da, hermano. ¿Sabe qué hacen? Me mato yo, pum, se suicidan ellos. Pero dejaron un montón de familias con dolores, ¿no? 30 horas. A los 18 años ha visto más de 200 escenas violentas, hermano. ¿Cómo cree usted que se va a componer su hijo? ¿Cómo cree usted que se va a arreglar su hijo así? Si ni siquiera sabe usted dar una vuelta con él en bicicleta. Ni siquiera va usted, va al restaurante, pero el niño en su teléfono, usted en el suyo, la esposa en el otro, la abuela, la suegra en el otro. Y solo cuando llega el que va a servir y se quedan a comer, a mí tráigame tal cosa. Y otra vez en el teléfono. ¿Ya viste lo que pasó aquí? Oh, no, yo me estaba viendo de esto que vi encontré aquí. Una mezcla de sentimientos dentro de la misma familia. ¿Sabe por qué? Porque sabe el enemigo que si estamos en un mismo espíritu, no va a poder entrar. Pero si estamos separados, cada quien por su lado, comida segura. Amén. Entonces la compasión no es igual que la lástima. Cuando hay misericordia, miren, yo anoté esto acá porque me llamó mucho la atención. Un hombre dijo algo, un hombre millonario, dijo, como están las cosas hoy, dijo, en nuestra sociedad, es mucho mejor un buen divorcio que una mala comunicación en la casa de Dios. Es mejor un buen divorcio que una mala comunicación en el hogar. Porque usted está con la familia como que no estuviera. Y hubieron unos millonarios que aceptaron la frase esa. Y hoy son pleitos que hay, porque hay uno que tiene, no sé si 350 millones en su haber, y la mujer ahora quiere su mitad. Y como empezaron juntos, su mitad. ¿Sí? Bill Gates, Elon Musk, el besitos de besos. Hermano, ¿cómo? Yo me pongo a pensar, con mi esposa llevamos 38 años de casados. ¿Qué tal que un día, por azares del destino, y que ella no lave el ticket como le pasó a esta que lo lavó y se perdieron 350 millones? Yo siempre digo, ¿cómo sería que hoy en día alquilamos nosotros 350 millones con mi esposa? Después de 38 años. Si los sentimientos están deteriorados, dame mi mitad y que te vaya bien. O yo deme mi mitad y aquí, calabaza, cada quien con sus milloncitos. Cada quien para su casa. Entonces, fíjense pues, cuando hay compasión y no lástima, cuando hay misericordia y no falsedad de corazón, cuando hay amor y no un bloque enviado pobres en plan de unámonos y solidaridad. Cuando hay esas cosas, usted tiene que empezar a identificarlas, ¿no? Identifique su vida, porque el engaño está llegando a nuestras casas, hermano, y nosotros tenemos que ver de que nuestros hijos, tenemos que enseñarles nosotros, porque la tanta repetición de la inclusión, de la tolerancia y de la aceptación, la tanta inclusión, que lo que era natural se perdió y ahora es normal. Normal, usted ve ahí, otro día fuimos a comer con una familia que nos invitó
de aquí de la iglesia, nos invitamos a comer. Y estaban las dos muchachas, se abrazaban, y no iba a estar así. Yo sentía que se me hacía un nudo en el estómago. Y ahí estaban. Y la gente como si nada. Son felices. ¿Para qué se mete usted lo que no le importa si no la mantiene a ustedes en la una? ¿Acaso usted me da algo a mí para que yo le dé a mi pareja? No, tranquilo, viva su vida, yo trabajo para mantenerla a ella. Igual con los hombres. Tienen que verlos usted así. Porque si usted lo ve así serio, me está acosando ya por lo que estoy haciendo. Hermano, ese es un gran espíritu de engaño que está en ellos. Que digan lo que digan. Yo te seguiré, querido. Digan lo que digan. Pero eso déjenlos ahí. Nosotros, la iglesia, no deje que estas redes sociales que le desarrolla a usted lástima por los demás. No, siga con la compasión. Si usted es compasivo, dice que lo que hace tu mano derecha, no lo haga la izquierda. Amén. Hermano. Ay. Así que examine, dice, examine tus horas de Face, de Instagram, YouTube, cualquier blog, cuáles son tus reacciones y actitudes. Lloras en un blog, luego te ríes en otro, te enojas con otro, te estás en desacuerdo, te emocionas en uno. No sé, vea usted sus emociones que usted tiene. Y cuando usted vea sus emociones, usted va a ver los sentimientos que tiene. Y porque a mí se me hace increíble ver a una persona llorando por la persona que murió y después ver que están en un padre tranquilos. ¿Qué pasó pues? Pues yo digo, nosotros no deberíamos de llorar por nuestros muertos. Deberíamos de darle bendiciones a Dios porque ya la libró. Y nosotros estamos aquí. Y tenemos que pelear. No quiero generalizar, no diga usted, hermano, pues desgraciadamente como usted quiera, yo veo el Face y veo el Instagram y veo todo eso porque tengo un teléfono. Y cuando yo veo cosas así, digo, bueno, y después el Señor me enseñó a mí mismo. Hermano, yo veía lo de Israel, hermano. ¿Quién está orando por Israel? Nadie. Pero yo no voy a subir al blog. Oremos por Israel, Iglesia de Cristo de los últimos tiempos. Para que vean que yo, tengo gran compasión por Israel. Si al ratito me voy a echar una buena forrada, un tamalito con frijoles negros y una chapurrada con café. Ratito vamos a estar comiendo aquí. Entonces, mire hermano, se lo digo con todo mi corazón. Examine sus actitudes que usted tiene y compare los sentimientos que son naturales que Dios nos dio con los que usted y yo manifestamos. Compárelos. Cuando usted llore ya te miras. Amén. Y cuando ría, hágalo igual. Así dice Eclesiastés. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, pero que sus sentimientos no estén deteriorados, porque cuando tenga que llorar, entonces va a reír, y cuando tenga que reír, entonces va a llorar, porque sus sentimientos deteriorados hasta te va a estorbar en la iglesia. ¿Por qué cree que la gente se aburre? ¿Por qué cree que la gente critica dentro de la misma iglesia? ¿Por qué cree usted? Tenemos que estar en un mismo espíritu. No le dije un día a usted, bueno, si usted viene enojado, pues I'm sorry, oramos por usted, pero yo no me voy a enojar porque usted viene enojado. Ni tampoco me voy a poner triste. ¿Se imagina usted? Imagina uno de pastor, entra la hermana, y dice, hermano, que pero el trabajo, hermano, me lo quitaron. Y ahí entra el otro, con la esposa. Pastor, ¿se puede imaginar usted, pastor? Se graduó mi hijo de la universidad. Yo quiero que ore por él. Estamos agradecidos.
Y entonces cambio mis sentimientos y, ¡ay, aleluya, Señor! ¿Qué pastor ese? ¿Qué le pasa? ¿Está de acuerdo a los sentimientos que le toquen? Por favor. Yo, hermano, disculpe, pero claro, no va a entrar usted con, fíjese que el Señor me ha bendecido, pero se va a terminar de llorar. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted así? La repetición crea un fenómeno de encallecimiento en el corazón. ¿Qué? Le pongo un último ejemplo. Las mamás. La mamá puede mantener una conversación y el patojo llora y llora y llora y solo le hace así y sigue hablando por teléfono. Pues sí, no viste lo que... Ya ni le interrumpe. Pero deje usted al papá que está... Te venía a traer, hombre, estoy hablando por teléfono. Llévatelo un ratito cómo está a llorar. Pero las mamás tienen un corazón encallecido, hermano. Está llorando y se pasa. Sí, hermano, está llorando y cálmate, y con el otro pie mueven donde está el otro más chiquito. Y a los dos, está así, fíjate, no, vieras cómo está la cosa aquí. Sostiene una conversación con esos terremotos ahí, hermano. En la iglesia y en el Face es lo mismo, es lo mismito. Te repiten y juegan con tus sentimientos. Aquí lloras, aquí te ríes. Aquí te enojas, aquí te amargas. Aquí te asustas, aquí opinas. Y cuando usted junta todos los blogs, el primero, el segundo, y los empieza a juntar así, se da cuenta de una payasada que tenemos nosotros, que nos deberían de llamar los 1000 caras. 1000 máscaras, una para cada cosa. ¿Se puede usted imaginar? Una máscara para cada cosa. No se sabe si de verdad tiene sentimientos, si está llorando por lo que le pasó. Entonces le digo, ¿quién ha orado por Israel? Yo no voy a mostrar mis sentimientos. La iglesia de Las Vegas oró por Israel. Cuenteros y al ratito estaban forrándose y se olvidaron de Israel y aquellos siguen bombardeando y todo. Ahora, una cosa, no quiere decir que usted viva, si tiene un sentimiento que lloró, no quiere decir que viva con ese sentimiento hasta que se arregle de aquel. No. Lo que quiero decirles, examine que sus sentimientos no se deterioren. Sea usted, tenga sus oídos y sus ojos abiertos a lo espiritual. Que aun cuando venga a la iglesia, que la prédica no te haya encallecido el corazón. Y hoy el Señor habló y te dio lo mismo, porque estás preocupado. ¿Qué subieron al Face? ¿Qué dijeron de lo que yo opiné? ¿Será que Israel se acabó la guerra? ¿Será? No. El deterioro de los sentimientos, dijo el Señor, está siendo trastocado por un fenómeno de repetición que está creando en la congregación que se crezca la lástima y no la compasión. Examínese usted. Yo nomás le digo lo que el Señor le puso. Y cuando ya habían pasado varios cuadros, me dijo, ¿quién en realidad eres tú? El que lloró aquí, el que se rió aquí, el que se enojó aquí. ¿Quién en verdad eres tú? No, pues los sentimientos están deteriorados. No me va a decir usted que no ha llorado con algo que haya visto, que le causó gran lástima. Y a los 3 bloques estaba riéndose. Examine sus horas de Face y examine sus horas de YouTube y vea y examine sus actitudes, hermano. Si usted tiene diferentes actitudes en cada cosa que ve, usted está propenso a ser fácilmente engañado. Cuando le digan, miren, dijeron, aquí está el Mesías. Usted oyó eso.
Y le hicieron un montón de alboroto. Y yo me metí ahí a ver. Y resulta que este tipo es hijo de un neoyorquino con una judía. Y el papá había estado preso por borracho y por robar. Y la mamá tenía unos antecedentes terribles. Entonces, el video que habían subido no era porque lo estaban proclamando para que fuera el Mesías que estaban esperando, sino que montaron el video y resulta que le estaban festejando al muchacho que se sabía la Torah, el 75% de memoria, y esa era la gran fiesta que había, no que lo estaban proclamando para que fuera el Mesías. Y unos, pastor, mire esto. Y yo lo vi. Pastor, mire esto. ¿Sabe por qué? Porque como se mantiene metido en el YouTube, se mantiene metido en el Facebook, a todo mundo le anda creyendo, menos a Dios. Misericordia, Padre. Y no va a decir al médico, ¡ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo me duele? La vacuna, mire que tiene esto, tiene aquello, de distorsión en el ADN, y mire esta, y mire esta. Y todo el mundo, no, tenga cuidado con esa onda, porque mira. Y de ahí pasaron el otro bloque y dice, pero ya fue controlado. Así entonces sí. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque le creen más a todas esas cosas que suben que a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus sentimientos están deteriorados. Ora poco, ayuna poco, lee poco y no vienen las enseñanzas. Bien, gracias, está muy bien. Cuando ve YouTube, cualquiera, hermano, se lo tima. ¿Y sabe qué? Tenemos que hacer algo por fulano. Ahí salió. A mí me han dicho, pastor, deberíamos hacer una colecta porque salió fulano ahí con tal cosa. Vamos a una colecta a la iglesia y ayudamos nosotros ahí. Ramiro decía yo, sí, hermano, vamos a hacer una ayuda. ¿Sabe quién será ese que está ahí? ¿Sabe si es cierto que tiene necesidad y nosotros vamos a mandar algo? Porque hay tanto engaño. ¿Sabe por qué? No es tanto el engaño como el deterioro de tus sentimientos. Y por eso no puedes ser sensible a la voz del Espíritu. Por eso dices tú, ¿será cierto lo que estaba profetizando la hermana? ¿Quién sabe? La Biblia dice que hay que examinar. Lo que pasa es que pasa metido en el Facebook, pasa metido en el YouTube y encuentra un montón de ridiculeces que lo que menos cree es que Dios le está hablando. Eso es lo que pasa. Entonces cuando venimos a la iglesia, venimos con 15 horas de Facebook, con 10 de YouTube, con 3 de Instagram y con un montón de sentimientos que cuando está profetizando el hermano o la hermana o está la alabanza, hermano, en un nivel en el que tienes tú que disfrutar, tú estás criticando porque eso es lo que haces en el Face y lo que haces en las otras cosas. Te acostumbraste tanto a criticar que cuando vienes a la iglesia tus sentimientos están deteriorados y no puedes entender cuando Dios te está hablando. Entonces cuando Dios está hablando, yo por eso siempre están los hermanos ministrando, siempre les hago así. Disculpen, no les puedo decir, hey hermano, ya, bájale porque va a hablar la hermana. No, yo solo les digo así que se calmen y oímos la profecía. Ahora, la memorizó. Pero si le pregunto de las 15 horas que pasa en el Face, le aseguro que una por una me dice todo lo que ha visto en YouTube y el Face. Pero de la profecía no se acordó. ¿Semos o no semos? Sí, hermano. Señor, eso me lo enseñó. Esto está creando que ustedes tengan lástima por la gente y se convierten en unos mercaderes de pobres y creyendo tener compasión lo que tienen es lástima.
Y creyendo ustedes que tienen misericordia, lo que tienen es un corazón falso. Y creyendo ustedes que tienen el amor de Dios, tienen una falsedad. No aman a nadie. Ay, santo Dios. El deterioro, me decía el Señor, de los sentimientos. Ah, mire, por eso yo no sé, les puso atención a la lectura bíblica. De nada sirve que sepa usted enseñanza, que sepa usted esto, si no tiene amor. Amén. Y no de aquel amor, el verdadero. Hermano, yo no sé si usted le pone atención a las profecías, le pone atención a la lectura que hacemos cuando comenzamos, si le pone atención a lo que predicamos, si le pone atención a lo que enseñamos, si le pone atención a lo que canta. Yo no sé. Lo que sí sé es que pasa unas sus cuantas horas en el Facebook y me opina más de lo que pasa en el YouTube y en el Facebook que lo que aprende de Dios. Hermano, usted no ha visto esto y récate, me lo mando. Es un cuentero, les digo yo. Pero no ha visto esto. Otro mentiroso que aparece ahí. Ahora, yo quiero terminar, hermano, porque hay mucho que vamos a seguir hablando en el día. Pero por favor, please, hágalo. Que no sea yo su juez, ni nadie de su casa. Usted mismo, cuando encienda su teléfono, usted mismo vea qué actitudes tiene usted cada vez que ve algo. Y entonces se va a dar cuenta lo que el Señor le dijo. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Y va a decir usted, hermano, usted está en contra de los teléfonos. No, estoy en contra de que usted le crea más al YouTube y al Facebook que a lo que Dios te habla. A eso es lo que sus sentimientos no se deterioren, porque al deteriorarse por la repetición, el fenómeno de la repetición es para arrancarte los verdaderos sentimientos que tienes que tener. Por eso cuando empezamos le dije, hermano, no abra los ojos. ¿Cuál fue el canto que cantamos? ¿Cuál fue el canto? Hermano, seamos francos con Dios. Amén. ¿Qué fue lo último que vio en el Facebook? Hasta levanta la mano, porque está bien pendiente de eso. ¿Sabe por qué? Porque pasa más horas en eso que queriendo oír la palabra de Dios. Y cuando uno pasa más tiempo en las cosas del mundo, dice en la palabra, dice que el que hace amistad con el mundo se considera enemigo de Dios. Entonces no vamos a ver YouTube ni vamos a... Sí, véalo, pero que no le cambien sus sentimientos. Amén. No se crea todo lo que sale allí. Porque cuando usted lo cree es cuando usted, ¡ala! Usted no se ha dado cuenta. Y hasta bravo viene, a mí qué me importa lo que sale en YouTube. Sí, a veces está enojado viene porque yo no lo vi, te estoy hablando en eso. Mejor, cuando vengan así los ¿sabes qué? Mejor lee la palabra, amén, dejar de estar viendo cosas. Solo te confunden los sentimientos. Usted quiere ver lo que hay. Pablo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno, porque hay cosas buenas. Pero no, el principio es, no deje que el Face, el YouTube, el Instagram, todas esas cosas, no deje que le cambien sus sentimientos. Si va a llorar, llore en todos los blogs que mire. Y escoja solo de lloraderas para que llore bastante. Pero no puede usted estar cambiando eso, porque va a tener problemas hasta para oír la voz de Dios. Le va a encallecer el corazón, su conciencia, y entonces le va a creer más a lo que ve en YouTube y a lo que ve allá, que a lo que la palabra nos dice a nosotros. Padre, venimos delante de ti, Señor, rogándote siempre, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cuides, Señor. Hay tanto engaño, Padre Santo, que estamos